En esta clase y en la siguiente nos concentraremos en una de las medidas más conocidas de la transición a la democracia, la justicia penal para los crímenes cometidos, al punto que muchas veces se reduce erróneamente la transición a la democracia a la justicia transicional penal. La justicia penal suele ser la tarea más difícil de implementar dentro de una política de transición a la democracia. Ello se debe fundamentalmente a la resistencia de los perpetradores y de sus partidarios, si aún conservan un grado de peso político, frente a posibles medidas de castigo. De hecho, el concepto de justicia restaurativa mencionado en la clase anterior ha sido criticado como una racionalización de la impotencia punitiva. En esta lección definiremos en primer lugar lo que se entiende por derecho penal y las diversas teorías sobre la finalidad de la pena. Luego nos referiremos a los tipos de crímenes cometidos durante tiempos de violencia política. Por último, analizaremos las distintas formas de enjuiciamiento y de castigo para crímenes cometidos contra los derechos humanos. En la clase siguiente trataremos el problema de las amnistías. El derecho es un sistema normativo cuya finalidad es regular la conducta humana. El derecho penal corresponde a aquella rama del derecho público encargada de sancionar los comportamientos humanos que se consideran lesivos de ciertos intereses o bienes jurídicos, castigándolos mediante la privación de algún derecho o bien de la persona que ha cometido un delito. Desde los tiempos de la Ilustración, la doctrina penal identifica tres criterios de justificación de la imposición de la pena contra un individuo. Primero, la legitimación formal, también conocida como principio de legalidad, en virtud del cual no puede existir un delito ni un castigo sin una ley previa, escrita, precisa y estricta, o nullum crimen, nulla pena, sine lege previa, scripta, certa, stricta. Segundo, la legitimación material, según la cual solo se castiga una conducta cuando ésta lesiona bienes jurídicos o valores protegidos, tales como la vida y la propiedad. Y tercero, la legitimación procedimental, en virtud de la cual solo se puede imponer una sanción mediante un debido proceso. En cuanto a las teorías sobre la finalidad perseguida con el castigo, existen dos grandes familias. En primer lugar, las teorías retribucionistas postulan que el castigo busca aplicar la justicia retributiva mediante la imposición de un mal sobre el delincuente que ha lesionado un bien jurídico, en proporción a su grado de culpabilidad. En esta familia se ubican Immanuel Kant, quien estimaba que castigar al criminal era un imperativo categórico de justicia, Georg Hegel, quien creía que la pena equivalía a una negación de la negación del derecho, y algunos autores modernos para quienes el castigo es un acto comunicativo que expresa reproche al delincuente por parte de la comunidad a la que pertenece. Por otro lado, las teorías prevencionistas proponen que la pena busca una finalidad valiosa para la sociedad, independiente de la retribución al delincuente. Aquí se encuentra la teoría de la prevención general negativa, cuya finalidad es intimidar a la población para disuadirla de cometer delitos futuros. La prevención general positiva, cuya finalidad es reafirmar la vigencia de las normas jurídicas y la confianza de la sociedad en ellas. Y la prevención especial, que apunta a rehabilitar al delincuente para reinsertarlo en la sociedad. Por último, la teoría unificadora dialéctica del teórico alemán Klaus Roxin combina estas familias, distinguiendo tres momentos relevantes. Al tipificar un delito en la ley, se aplica la prevención general negativa. Al imponer una sentencia penal contra un individuo en particular, se aplica la retribución. Y al ejecutar la pena, se aplica la prevención especial.
Se dice que debido a que los tiempos de violencia política son excepcionales, el derecho se encuentra suspendido. Si el derecho está suspendido, entonces técnicamente no se podrían cometer delitos que están definidos por el derecho. No obstante, en tiempos de violencia política, el derecho no se encuentra completamente suspendido, puesto que incluso cuando se trata de gobiernos de facto, se distingue entre actos de mera administración y actos criminales, ambos con sus respectivas consecuencias jurídicas. Además, el derecho privado no se suspende en estos periodos. Más aún, incluso en tiempos excepcionales, siguen vigentes aquellas normas del derecho internacional, tales como los derechos humanos o el derecho de los conflictos armados, a las que ha adherido un Estado antes de entrar en crisis. Por lo anterior, tiene sentido preguntarse por los delitos cometidos durante tiempos de violencia política, los cuales son sancionables una vez que se restablece el imperio del derecho en tiempos de transición a la democracia. Ahora bien, en cuanto a la clasificación de los delitos, Samuel Huntington distingue tres tipos de crímenes cometidos durante regímenes autoritarios. Letra A, los crímenes cometidos contra el Estado. Letra B, los crímenes cometidos contra las personas y las violaciones de derechos humanos. Y letra C, la colaboración con el régimen. En cuanto a las violaciones de derechos humanos, como se dijo en una clase anterior, estas pueden ser simples o complejas. Dentro del segundo grupo se encuentran los crímenes contra el derecho internacional, conocidos como genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. El genocidio consiste en la perpetración de asesinatos y otros actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Los crímenes de lesa humanidad son actos tales como tortura, desapariciones forzadas y limpieza étnica, cometidos en contra de una población civil, en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra la misma y con conocimiento de dicho ataque. Los crímenes de guerra son infracciones graves a las leyes y usos de la guerra, tal como se encuentran reguladas en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales, así como en el derecho humanitario consuetudinario. Una vez concluida la violencia política, o cuando menos tras haberse mitigado su intensidad, lo habitual es que los tribunales penales del propio país donde se han cometido los crímenes sean los encargados de enjuiciar y castigar a los culpables. Sin embargo, dado que muchos de esos crímenes constituyen delitos contra el derecho internacional, también han existido casos en que un tribunal penal internacional se aboca a la labor de sancionar esas conductas. Tales tribunales pueden ser ad hoc o transitorios, como el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, que en 1945 enjuició a los principales jerarcas nazis, o los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y para Ruanda, creados por el Consejo de Seguridad de la ONU durante la década de 1990. También puede tratarse de un tribunal permanente, como es el caso de la Corte Penal Internacional, creada en 1998, cuya sede se encuentra en La Haya y que es competente para conocer de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión, todos ellos imprescriptibles según el Estatuto de Roma que los tipifica. Por otro lado, durante el siglo XXI ha existido la tendencia a crear tribunales penales híbridos o internacionalizados, con un componente nacional y uno internacional, para enjuiciar este tipo de conductas, como por ejemplo en Timor-Leste, Sierra Leona, Camboya, Kosovo y el Líbano. Por último, las formas de castigo de los violadores de derechos humanos y criminales de guerra varían, desde la privación de bienes obtenidos ilícitamente, pasando por la privación de su libertad y penas infamantes, como la destitución de cargos y rangos, hasta la pena de muerte en casos extremos, como sucedió con Saddam Hussein en 2006. Gracias por ver esta clase. Por favor, continúen visitando moocchile.com y quedan cordialmente invitados a ver nuestra próxima lección.